Dos hermanas mendigas salvaron a un millonario de un accidente de coche cuando el millonario les preguntó a las niñas qué querían como retribución. La respuesta de las niñas hizo que el millonario llorara desesperadamente. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. El primer rayo de sol apenas se filtraba entre los altos edificios de la ciudad, cuando Ana y Lucía ya estaban despiertas. A sus escasos 8 años, las gemelas compartían más que un vínculo de sangre. Compartían el peso de un mundo que parecía haberlas olvidado. Con el cabello oscuro enmarañado y las mejillas manchadas de polvo, las niñas se acurrucaban bajo unas mantas raídas en un rincón sombrío de un callejón, resguardadas apenas por unas cajas viejas detrás de un contenedor de basura. El frío de la madrugada seguía calando en sus pequeños cuerpos, pero Ana, la mayor por apenas minutos, se esforzaba por mostrarse fuerte. «Hoy será diferente, te lo prometo», susurró Ana, tomando la mano de su hermana con firmeza. Lucía, con sus ojos grandes llenos de una esperanza que se negaba a desaparecer, asintió tímidamente. Sabía que su hermana haría todo lo posible por cuidar de ambas, pero también entendía que las promesas en su mundo se las llevaba el viento con demasiada frecuencia. La ciudad despertaba a su ritmo frenético, coches pitando, vendedores abriendo sus puestos y el constante murmullo de personas apuradas que nunca se detenían a mirar. Para las gemelas, cada día era una batalla silenciosa. No había escuela, ni juegos, ni un plato caliente esperándolas. Solo calles hostiles y miradas indiferentes. Ana guiaba a Lucía por las aceras abarrotadas, esquivando a los transeúntes que las trataban como si fueran invisibles. Con las manos extendidas, pedía monedas, mientras Lucía buscaba con la mirada los basureros menos vigilados, esperando encontrar algo que pudieran comer más tarde. No muy lejos de allí, en un mundo completamente distinto, Tomás Herrera despertaba en su lujoso penthouse. Conocido en la ciudad como un magnate de los negocios, Tomás era el epítome del éxito. Trajes impecables, relojes caros y una fortuna que muchos envidiaban. Pero su rostro serio y sus ojos apagados contaban una historia distinta. Tomás vivía solo en aquel ático de paredes blancas y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Su hogar era un reflejo de su alma, moderno, elegante y vacío. Se levantó mecánicamente, como cada mañana, revisó los titulares en su tablet y bebió su café negro en silencio. Había construido su imperio desde cero con una determinación casi inhumana. Pero ese éxito tenía cicatrices invisibles. La pérdida de su esposa y su hija pequeña en un accidente automovilístico años atrás lo había dejado emocionalmente aislado, refugiándose en el trabajo para escapar del dolor. No había espacio en su vida para conexiones humanas. No había lugar para el caos ni para los sentimientos. Todo debía estar bajo control. Mientras Tomás revisaba su agenda llena de reuniones importantes, Ana y Lucía seguían recorriendo las calles, sus mundos coexistiendo en la misma ciudad sin cruzarse, al menos por ahora. Dos vidas paralelas, separadas por abismos de riqueza y circunstancias, pero unidas por un hilo invisible que el destino estaba a punto de tensar. El día apenas había comenzado, pero para Ana y Lucía la rutina ya era familiar. Después de abandonar el refugio improvisado entre las cajas y mantas viejas, las gemelas se adentraron en las calles de la ciudad, enfrentándose al bullicio indiferente de la multitud. Los coches pitaban sin cesar, las voces de los vendedores se mezclaban con el rugido de los motores y las sombras largas de los rascacielos cubrían las aceras donde cientos de personas caminaban sin mirar a su alrededor. Ana sostenía la mano de Lucía con fuerza, guiándola entre los transeúntes que apenas notaban su presencia.
Era como si fueran fantasmas en medio del ajetreo urbano, invisibles para todos, salvo para aquellos que deseaban apartarlas del camino. La mayor parte del tiempo, las miradas eran frías, llenas de desdén o, peor aún, completamente ausentes. ¿Crees que encontraremos algo para desayunar hoy?, preguntó Lucía con voz baja, casi temiendo la respuesta. Ana apretó los labios, intentando disimular su preocupación. Sabía que era complicado, pero no podía permitirse perder la esperanza. No delante de su hermana. «Claro que sí», respondió, aunque el vacío en su propio estómago le decía otra cosa. «Hoy tendremos suerte». Las niñas se dirigieron a una de las zonas más transitadas de la ciudad, donde los restaurantes dejaban bolsas de basura llenas de sobras al final de la mañana. Era su oportunidad de encontrar algo que aún estuviera en buen estado. Ana se mantenía siempre alerta, escudriñando cada esquina, no solo por la posibilidad de comida, sino también para evitar a los adultos que solían ahuyentarlas o, peor aún, a los que intentaban aprovecharse de niños vulnerables. Lucía se detuvo frente a un basurero metálico, sus pequeños dedos intentando abrir la tapa oxidada. El olor era nauseabundo, pero ya estaba acostumbrada. Ana se acercó y ayudó a su hermana, juntas revisando entre restos de comida. Después de unos minutos, Lucía encontró medio sándwich, algo seco pero aún comestible. Sonrió mostrando el hallazgo a su hermana. «Mira, al menos tenemos algo». Ana asintió y partió el sándwich en dos, entregando la mitad a Lucía. No era mucho, pero sería suficiente para aguantar un poco más. Se sentaron en un borde de la acera, comiendo en silencio mientras observaban cómo la ciudad seguía su curso, ajena a su existencia. «¿Te acuerdas de mamá?», preguntó Lucía de repente, su voz temblorosa. Ana tragó saliva. No le gustaba hablar del pasado, no porque no recordara a su madre, sino porque dolía demasiado. Aún así miró a su hermana y asintió. «Sí, claro que sí». Lucía dibujó círculos con el dedo sobre la acera polvorienta. «¿Crees que ella nos ve desde algún lugar?». Ana no respondió de inmediato. Sabía que su hermana necesitaba una respuesta esperanzadora, pero la suya estaba envuelta en incertidumbre. «Sí, estoy segura de que nos cuida», dijo al fin, aunque sus palabras le supieran a mentira. Mientras las niñas se aferraban a fragmentos de esperanza en medio de realidad, su duda, en el otro extremo de la ciudad, Tomás Herrera se preparaba para su día. Había terminado su café y ahora estaba de pie junto a uno de los ventanales de su penthouse, observando la ciudad desde las alturas. Las personas parecían pequeñas hormigas desde allí, insignificantes en su trajín diario. Era una vista que conocía bien, pero que no le provocaba ningún sentimiento. El apartamento estaba impecablemente decorado, con muebles modernos, líneas limpias y colores neutros. Todo en su hogar transmitía orden y perfección, y, al igual que su dueño, estaba vacío. Las fotos familiares brillaban por su ausencia, salvo por una única imagen que permanecía enmarcada sobre un estante, una foto de su hija Valeria, de unos 7 años, con una sonrisa luminosa mientras sostenía un globo rojo. Era un recuerdo lejano, casi fantasmal, pero el único que había resistido su proceso de desapego emocional. Tomás tomó la foto entre sus manos y la observó en silencio. Su mandíbula se tensó al recordar aquel día en el parque, cuando Valeria había corrido con el globo, riendo sin parar. Era una risa que ya no podía escuchar. Había pasado tanto tiempo desde su muerte que a veces temía olvidar su voz por completo. Suspiró y colocó la foto de nuevo en su lugar antes de dirigirse a la puerta. Un chofer lo esperaba abajo para llevarlo a su oficina, donde una serie de reuniones importantes lo aguardaban. Su vida estaba estructurada al milímetro, sin espacio para improvisaciones ni emociones innecesarias. El coche negro avanzaba por las calles abarrotadas, mientras Tomás revisaba documentos en su tablet.
No levantó la mirada ni una sola vez. No vio a las gemelas mendigando en la acera, ni a los otros niños que, como ellas, sobrevivían día tras día en las sombras. No porque no pudiera verlos, sino porque había aprendido a no hacerlo. El tráfico era denso y la ciudad parecía rugir a su alrededor. A unos pocos metros de distancia, Ana y Lucía cruzaban con cautela una intersección peligrosa, esquivando coches y bicicletas. Ana mantenía siempre un ojo en los semáforos, aunque sabía que en esa ciudad nadie respetaba las señales. «Rápido, Lucía, vamos antes de que cambie la luz», dijo, tirando de la mano de su hermana. Mientras tanto, el coche de Tomás se aproximaba a la misma intersección desde la dirección opuesta. Su chofer hablaba por el intercomunicador cuando un sonido ensordecedor rompió la rutina. Un auto deportivo, rojo y brillante, cruzó el semáforo en rojo a toda velocidad. En un instante el caos estalló. El coche deportivo impactó de lleno en el lado del pasajero del auto de Tomás, haciendo que el vehículo girara violentamente antes de volcar sobre el asfalto. El sonido del metal chocando y el cristal rompiéndose llenó el aire. En segundos, la calle se detuvo. Los transeúntes miraban, algunos sacando sus teléfonos para grabar, pero nadie se acercó. Desde el otro lado de la intersección, Ana se quedó paralizada al presenciar el accidente. El coche, volcado, echaba humo y su hermana tiraba de su manga temblando. «Ana, ¿hay alguien ahí dentro?», preguntó Lucía, con los ojos abiertos de par en par. Ana respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza. Podían alejarse y fingir que no habían visto nada. Nadie les diría nada. Nadie esperaría que dos niñas sin hogar se involucraran. Pero no podía hacerlo. «Tenemos que ayudar», respondió con decisión, tirando de la mano de su hermana y corriendo hacia el coche volcado. Las niñas esquivaron a los coches detenidos y a las personas que solo observaban a la distancia. Se acercaron al vehículo destrozado, donde Tomás yacía inconsciente, con un corte profundo en la frente y sangre corriendo por su rostro. Ana trató de abrir la puerta del auto, pero estaba atascada. Golpeó el cristal con sus pequeños puños, gritando por ayuda, mientras Lucía se arrodillaba junto al hombre, temblando. «Señor, despierte», susurró Lucía tocando suavemente su brazo. La sangre seguía corriendo y Ana miró, desesperada, a su alrededor, buscando algo para detenerla. Encontró un trozo de tela sucio tirado cerca y lo presionó contra la herida, aunque no sabía si estaba haciendo lo correcto. Nadie más se acercaba. Todos miraban, pero nadie se atrevía a actuar. Pasaron minutos que se sintieron como horas hasta que el sonido de una ambulancia rompió el silencio. Los paramédicos se apresuraron hacia el vehículo, apartando a las niñas con cuidado. Uno de ellos las miró con asombro. «¿Ustedes lo ayudaron?», preguntó incrédulo. Ana asintió, sin decir nada, mientras Lucía se aferraba a su mano. «No podíamos dejarlo ahí», murmuró finalmente. Mientras los paramédicos trabajaban para sacar a Tomás del coche y lo subían a la camilla, las gemelas se quedaron de pie en la acera, observando cómo la ambulancia se alejaba con el sonido de la sirena resonando por toda la calle. No sabían quién era aquel hombre ni por qué había terminado en ese accidente, pero algo dentro de ellas les decía que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. La sirena de la ambulancia resonaba por las calles mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad hacia el hospital más cercano. En el interior, Tomás Herrera yacía inconsciente sobre la camilla, con vendas improvisadas cubriendo sus heridas y un suero conectado a su brazo. Los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo, pero el pulso débil y el sangrado constante hacían que la situación fuera crítica. «Presión arterial bajando», anunció uno de los paramédicos con voz tensa. «Aguanta, hombre», murmuró el otro, apretando con fuerza las vendas en la frente de Tomás.
No es tu día para irte. Sin embargo, en la mente inconsciente de Tomás, todo era oscuridad. Flashes de recuerdos lejanos aparecían y desaparecían como destellos. La sonrisa de Valeria en su 7º cumpleaños, la risa de su esposa mientras cocinaban juntos, y luego el sonido ensordecedor de un choque, similar al que acababa de vivir, el mismo que le había arrebatado a su familia años atrás. Sus ojos se abrieron de golpe, pero solo por un instante antes de volver a cerrarse. Todo se desvanecía en la negrura mientras la ambulancia aceleraba hacia el hospital. En el lugar del accidente, la multitud comenzaba a dispersarse. Los coches seguían circulando y la vida retomaba su ritmo habitual, como si nada hubiera ocurrido. Ana y Lucía seguían de pie en la acera, observando el punto donde minutos antes la ambulancia había estado. Lucía se frotó los ojos con el dorso de la mano sucia, reprimiendo las lágrimas. ¿Crees que estará bien?, preguntó con voz temblorosa. Ana no respondió de inmediato. Aún sentía el temblor en sus manos, la adrenalina corriendo por su cuerpo. El miedo era palpable, pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. No lo sé, admitió al fin, pero al menos hicimos algo. Lucía asintió en silencio. Las dos niñas sabían lo que era ver a personas ignoradas por todos. ¿Cuántas veces habían pedido ayuda y solo habían recibido miradas vacías? No podían ser como esos adultos que pasaban de largo. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía tras unos segundos. Ana respiró hondo, sus ojos recorriendo el lugar. No había nada más que hacer allí. Nadie las felicitó, nadie les dio las gracias. En su mundo, los héroes pasaban desapercibidos. Ahora seguimos adelante, dijo, tomando la mano de su hermana. Tenemos que encontrar dónde dormir esta noche. Con el corazón aún latiendo con fuerza, las gemelas se alejaron del lugar del accidente, caminando entre la multitud indiferente. Sin saberlo, aquel acto de valentía las había conectado para siempre con el hombre al que acababan de salvar. Mientras tanto, en el hospital, Tomás fue trasladado a una sala de emergencias. Los médicos trabajaron rápidamente para cerrar la herida en su cabeza y estabilizar sus signos vitales. Horas después, se encontraba en una habitación privada, rodeado de monitores que registraban su pulso y su respiración. Todo era blanco, limpio y silencioso. Un contraste marcado con el caos del accidente. Pasaron horas antes de que Tomás abriera los ojos lentamente. Todo estaba borroso al principio, como si mirara a través de un cristal empañado. La luz tenue del techo le obligó a entrecerrar los ojos, y un dolor punzante en la cabeza lo hizo gemir. «Señor Herrera», dijo una voz masculina cercana. «Tranquilo, está en el hospital. Sufrió un accidente, pero está fuera de peligro». Tomás giró la cabeza con dificultad y vio a un médico de mediana edad junto a su cama, revisando una tableta digital. «¿Qué?». Su voz sonó ronca y débil. «Tómese su tiempo. Estuvo inconsciente varias horas», explicó el doctor. «Tuvimos que darle puntos en la frente y sufrió una contusión, pero afortunadamente no hubo daño cerebral». Tomás cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. El sonido del choque, el giro del auto, y luego nada. Todo era un borrón. ¿Cómo salí del coche?», preguntó, luchando por recordar. El médico esbozó una leve. «Fue gracias a dos pequeñas heroínas. Dos niñas que pasaban por la calle lo ayudaron. Se acercaron al coche volcado y trataron de detener la hemorragia hasta que llegó la ambulancia. Si no hubiera sido por ellas, podría haber perdido más sangre». Tomás frunció el ceño. Niñas, en medio de una intersección peligrosa. Era difícil de imaginar. ¿Quiénes eran?», preguntó, intentando incorporar su cuerpo en la cama. El doctor negó con la cabeza. «No sabemos mucho de ellas. No dejaron sus nombres ni información. Solo se aseguraron de que usted estuviera a salvo y luego desaparecieron». Un nudo se formó en la garganta de Tomás.
2 niñas desconocidas le habían salvado la vida y nadie sabía quiénes eran. El pensamiento le incomodó más de lo que esperaba. Estaba acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida y la idea de que algo tan crucial hubiera escapado de su control le resultaba desconcertante. El médico colocó la tableta sobre la mesita de noche. Descanse. En unos días estará completamente recuperado, dijo antes de salir de la habitación. Tomás quedó solo, con el sonido monótono del monitor de su pulso llenando el silencio. Se quedó mirando al techo, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en esas niñas. ¿Por qué se habían arriesgado? ¿Quiénes eran? Y, sobre todo, ¿por qué sentía una extraña necesidad de encontrarlas? Días después, Tomás fue dado de alta del hospital. Físicamente estaba mejor, pero algo en su interior se había alterado. Había vuelto a su apartamento rodeado de lujos y comodidades, pero el espacio ahora le parecía aún más vacío. Se encontró caminando de un lado a otro, sin poder concentrarse en su trabajo. La imagen de las niñas que lo salvaron rondaba en su mente como un eco constante. Recordó la sensación de estar atrapado en el coche, el sonido del cristal roto y luego unas pequeñas manos intentando ayudarlo. Era casi surrealista. Finalmente, tomó el teléfono y marcó el número de su asistente personal. «Laura, necesito que investigues algo», dijo con un tono seco pero cargado de emoción contenida. «¿Qué necesita, señor Herrera?», respondió ella al instante. Tomás respiró hondo. «El accidente, hubo 2 niñas que me ayudaron. Averigua quiénes son. No sé cómo, pero necesito saberlo». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Haré lo posible, señor», dijo Laura finalmente. Tomás colgó el teléfono y se dejó caer en su sofá de cuero. Sabía que era una misión complicada, pero por primera vez en años sentía la necesidad de hacer algo que no estuviera relacionado con negocios o dinero. Algo en su interior había cambiado desde aquel accidente. No podía explicarlo del todo, pero tenía claro que debía encontrar a esas niñas. Les debía su vida y quizás algo más. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado retumbaba en el silencio del coche mientras Laura conducía a través de las calles húmedas de la ciudad. Tomás Herrera, sentado en el asiento trasero, observaba fijamente por la ventana. El cristal empañado reflejaba su propio rostro, pálido y exhausto. Su mente seguía anclada en el día del accidente. El recuerdo era nítido ahora. Las pequeñas manos tratando de detener la sangre. Las voces temblorosas que lo llamaban desde la oscuridad de su inconsciencia. Había pasado casi una semana desde que salió del hospital, y el tiempo parecía haberse ralentizado. Sus días ya no transcurrían en reuniones interminables ni firmando contratos. Ahora su mente estaba ocupada por una sola idea: encontrar a esas niñas. No por obligación ni por culpa, sino por algo más profundo, algo que no lograba entender. «Señor Herrera», rompió el silencio Laura desde el asiento delantero. «He preguntado en varios lugares cerca del sitio del accidente. Al parecer, las niñas son vistas a menudo por la zona del mercado central. Nadie sabe mucho sobre ellas, solo que siempre andan juntas y suelen buscar comida entre los restos». Tomás asintió sin apartar la vista del cristal. «¿Tienen familia?», preguntó, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Laura dudó antes de contestar. «No parece. Algunos comerciantes dicen que están solas desde hace tiempo. No se sabe de dónde vienen ni cómo sobreviven». El nudo en el estómago de Tomás se hizo más fuerte. 2 niñas viviendo en la calle sin nadie que las protegiera. Era una idea que le resultaba insoportable, aunque no entendía por qué le afectaba tanto. Tal vez porque durante años había hecho todo lo posible por ignorar la existencia de personas como ellas. Había pasado junto a cientos de niños sin hogar y nunca se había detenido a mirarlos realmente. Pero ahora 2 de esas niñas le habían salvado la vida.
Llévame allí, ordenó finalmente. Quiero verlas. El mercado central estaba en plena actividad cuando el coche negro se detuvo en una de las esquinas. Era un lugar caótico, lleno de colores, aromas y sonidos. Los vendedores gritaban sus ofertas, los compradores regateaban y los niños corrían entre los puestos. Era un microcosmos vibrante que contrastaba brutalmente con la frialdad del mundo de Tomás. Salió del coche, sintiéndose fuera de lugar, con su traje caro y sus zapatos impecables. Laura lo siguió de cerca mientras ambos se adentraban en el mercado. Tomás escaneaba los rostros, buscando entre la multitud a las dos niñas que habían estado ocupando sus pensamientos desde el accidente. No tardó en verlas. Allí estaban, sentadas en un rincón entre dos puestos de frutas, compartiendo un trozo de pan duro. Ana sostenía el alimento y lo partía con cuidado en dos mitades iguales, asegurándose de que su hermana Lucía recibiera la porción justa. Las observó durante un largo momento sin acercarse. Eran aún más pequeñas y frágiles de lo que había imaginado. Sus ropas estaban sucias y desgastadas, sus cabellos enmarañados, pero había algo en ellas que irradiaba una fuerza inquebrantable. Laura notó la expresión en su rostro y bajó la voz. ¿Va a hablar con ellas? Tomás asintió, pero no respondió de inmediato. Inspiró profundamente antes de dar el primer paso hacia las niñas. «Hola», saludó con voz suave, intentando no asustarlas. Ana levantó la vista al instante. Sus ojos se estrecharon al reconocerlo, pero no dijo nada. Lucía, por su parte, se escondió ligeramente detrás de su hermana, aferrando el trozo de pan con ambas manos. «Eres el señor del coche», murmuró Ana, su voz cargada de desconfianza. Tomás se agachó lentamente para estar a su altura. Sus rodillas crujieron pero ignoró la incomodidad. «Sí», asintió. «Soy Tomás. Solo quería darte las gracias por lo que hiciste aquel día, por lo que hicieron ambas». Ana apretó los labios, sin bajar la guardia. «Nadie más lo iba a ayudar», respondió con simpleza. La franqueza en sus palabras golpeó a Tomás más fuerte de lo esperado. Era cierto, en ese momento, rodeado de gente, nadie se había movido excepto ellas. «¿Cómo se llaman?», preguntó después de un momento. Ana dudó antes de contestar. «Yo soy Ana, Lucía», dijo señalando a su hermana, que apenas asomó la cabeza por detrás de su hombro. Tomás forzó una sonrisa, aunque se sentía profundamente incómodo. No sabía cómo hablar con niños, y menos con dos pequeñas que parecían haber vivido toda su vida en las calles. «Ana, Lucía, me gustaría poder hacer algo por ustedes», dijo finalmente. «Me deben la vida». Ana frunció el ceño. «No queremos nada», dijo rápidamente. «No ayudamos para que nos diera cosas». Tomás sintió que el rechazo era una defensa natural, construida tras años de decepciones. No insistió. Sabía que tendría que ganarse su confianza. «Lo entiendo», dijo con sinceridad, «pero me gustaría al menos invitarlas a comer algo caliente». «Solo eso». Ana dudó. Miró a su hermana, que seguía escondida tras ella, pero cuyo estómago rugía lo suficientemente fuerte como para delatar su hambre. Finalmente, asintió con cautela. «Está bien», aceptó, «pero no queremos nada más». Tomás sonrió levemente. Trato hecho. Después, estaban sentados en una pequeña cafetería cercana al mercado. Ana y Lucía devoraban sus platos de sopa caliente, como si hiciera días que no comían algo así. Tomás las observaba en silencio, conmovido por la escena. No podía evitar pensar en Valeria, su hija, y en cómo habría reaccionado ella al ver a dos niñas en esa situación. «¿Siempre están solas?», preguntó, rompiendo el silencio. Ana asintió sin levantar la vista del plato. «Desde hace tiempo», respondió sin más detalles. Antes Tomás de preguntar dudó. Lo siguiente, ¿y sus padres? La expresión de Ana se endureció, pero fue Lucía quien respondió en un susurro casi inaudible. «Mamá murió», dijo, bajando la cabeza, «y papá nunca estuvo».
Tomás sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. No había palabras adecuadas en ese momento. «Lo siento mucho», murmuró al fin. Ana se encogió de hombros. Estaba acostumbrada a que los adultos dijeran eso y luego se marcharan. Nadie hacía nada por ellas. Pero Tomás no parecía moverse. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Ana de repente, levantando la vista y clavando sus ojos oscuros en los de él. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué las ayudaba? ¿Era por culpa? ¿Por gratitud? ¿O había algo más profundo? No tenía una respuesta clara, pero intentó ser honesto. «Porque creo que nadie debería estar solo. Y porque ustedes me ayudaron sin esperar nada a cambio». Ana no respondió, pero por primera vez su expresión se suavizó un poco. «¿Vas a irte después de esto?», preguntó temblorosa. Tomás miró a la pequeña y, sin saber por qué, las palabras salieron solas. «No, no pienso irme todavía». Las niñas se miraron entre sí, sorprendidas. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, algo en su vida estaba a punto de cambiar. La cafetería seguía llena de murmullos y el tintinear de platos, pero en la pequeña mesa donde Tomás, Ana y Lucía estaban sentados, se respiraba un silencio espeso. Las gemelas habían devorado la sopa y ahora compartían un pequeño pastel que Tomás había pedido sin preguntar. Era la primera vez en semanas que comían algo dulce. Lucía mordía con cuidado, disfrutando cada trozo, mientras Ana se mantenía alerta, sus ojos oscuros evaluando cada movimiento de Tomás, como si esperara que en cualquier momento algo malo ocurriera. Tomás las observaba en silencio. Había pasado toda su vida rodeado de personas que fingían sonrisas y modales, pero nunca había visto una desconfianza tan pura como la que habitaba en los ojos de Ana. Era como mirar a alguien que había vivido demasiadas decepciones en muy poco tiempo. «¿Dónde duermen?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Ana tragó el último trozo de pastel y levantó la mirada. No respondió al instante. Sabía que revelar demasiada información podía ser peligroso. Habían aprendido eso en las calles. Confiar en los adultos rara vez traía algo bueno. «En cualquier sitio», respondió con frialdad, «donde no haya mucha gente». Tomás asintió. Esperaba una respuesta así, pero aún así le dolía escucharla. Niñas pequeñas, solas en la ciudad, durmiendo detrás de contenedores o bajo puentes, a merced de cualquiera. «¿Y si pudiera ofrecerles un lugar seguro?», preguntó. Ana arqueó una ceja claramente escéptica. «¿Cómo qué? ¿Un orfanato?», replicó, su voz cargada de veneno. Sabía que esos lugares no siempre eran buenos. Había escuchado historias de otros niños en las calles, lugares donde se suponía que debías estar a salvo, pero que eran peores que sobrevivir por tu cuenta. Tomás negó con la cabeza. «No, nada de eso. Solo un lugar para que puedan dormir, comer bien, al menos por unos días». Se corrigió, sabiendo que debía ir paso a paso. No podía esperar que confiaran en él de inmediato. Lucía levantó la mirada esperanzada. «¿Con camas de verdad?», preguntó, sus ojos brillando. Ana le lanzó una mirada rápida, como advirtiéndole que no bajara la guardia, pero por dentro sentía la misma esperanza que su hermana, solo que ella era demasiado terca para admitirlo. «Sí, con camas de verdad», confirmó Tomás. «No sería nada complicado. Solo quiero asegurarme de que estén bien». Ana cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó directamente. Tomás sonrió con amargura. Era obvio que esas niñas estaban acostumbradas a que cualquier favor viniera con un precio oculto. «Nada», respondió con sinceridad. «No quiero nada. Solo quiero devolverles el favor». Hubo un momento de silencio. Ana lo miró fijamente, tratando de adivinar si mentía. Era difícil de creer. Largo de su corta vida, nunca nadie había hecho algo por ellas sin pedir algo a cambio. Lucía rompió el silencio. «¿Podrías llevarnos ahora?», preguntó en voz baja, como si temiera que la respuesta fuera negativa. Tomás asintió. «Claro,
Si ustedes quieren. Ana dudó por un momento. Todo esto era demasiado extraño, pero al ver la expresión ilusionada de su hermana, finalmente cedió. Está bien, pero si pasa algo raro, nos vamos, advirtió. Tomás asintió. Trato hecho. El coche negro se detuvo frente a un pequeño hotel en una zona tranquila de la ciudad. No era un lugar lujoso, pero estaba limpio y era seguro, justo lo que Tomás buscaba para las niñas. No quería llevarlas directamente a su casa. Sabía que necesitaban espacio y tiempo para acostumbrarse a esta nueva situación. Ana y Lucía bajaron del coche, observando el edificio con ojos cautelosos. Nunca habían estado en un hotel antes. Lucía agarró con fuerza la mano de su hermana mientras entraban al vestíbulo. Tomás habló brevemente con la recepcionista, quien les entregó una llave y sonrió cálidamente a las niñas. «Todo listo», dijo Tomás, guiándolas hacia el ascensor. El trayecto hasta la habitación fue silencioso. Lucía miraba todo con asombro, mientras Ana se mantenía en guardia. Finalmente llegaron a la puerta de la habitación. Tomás la abrió y encendió las luces. Era una habitación sencilla, con 2 camas individuales, un pequeño televisor en la pared y un baño privado. Para las niñas, sin embargo, parecía un palacio. Lucía soltó la mano de su hermana y corrió hacia una de las camas, hundiendo su rostro en la almohada. «Es tan suave», exclamó, riendo. Ana se quedó en la puerta, observando en silencio. No quería bajar la guardia, pero la calidez de la habitación le provocó una sensación de alivio que no pudo ignorar. Tomás dejó sobre la mesa una bolsa con comida y agua. «Aquí tienen algo por si tienen hambre más tarde», dijo. «Vendré mañana a verlas». Ana lo miró fijamente. «¿De verdad vendrás?» «Sí, pueden contar conmigo». Asintió. Ana no respondió, pero algo en sus ojos cambió ligeramente. Era apenas un destello de confianza, frágil y tenue, pero allí estaba. Cuando Tomás salió de la habitación, se quedó de pie en el pasillo por un momento, apoyado contra la pared. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo realmente importante. Esa noche, Ana y Lucía se quedaron despiertas durante un largo rato, acostadas en las camas, suaves, escuchando el zumbido lejano del tráfico. Lucía sonreía, abrazando la almohada. «¿Crees que realmente nos ayudará?», preguntó, rompiendo el silencio. Ana no respondió de inmediato. Miró el techo, perdida en sus pensamientos. «No lo sé», dijo al fin, «pero por ahora estamos aquí. Eso es lo que importa». Lucía cerró los ojos, dejando que el sueño la venciera por primera vez en mucho tiempo en un lugar cálido y seguro. Ana, sin embargo, permaneció despierta, con la mirada fija en la oscuridad. En su corazón sentía una mezcla de esperanza y miedo. No quería creer demasiado. Sabía que las promesas solían romperse, pero en el fondo deseaba que esta vez fuera diferente. En su lujoso ático, Tomás estaba sentado frente a la ventana, con una copa de vino en la mano. La ciudad se extendía ante él, iluminada por miles de luces. Sin embargo, su mente no estaba allí. Seguía pensando en las niñas. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿Podía realmente ayudarlas? Sus ojos se posaron de Valeria en el estante. Su hija lo observaba desde el pasado, su sonrisa congelada en el tiempo. Tomás suspiró. «Tal vez esto es lo que habría querido», murmuró. Por primera vez en años sentía que estaba cumpliendo con una promesa silenciosa. No sabía qué pasaría después, pero estaba decidido a no fallarles. El amanecer iluminaba la ciudad con una tenue luz dorada, mientras Tomás Herrera se despertaba en su penthouse. Había pasado una noche inquieta, dando vueltas en la cama, sin poder quitarse de la mente la imagen de Ana y Lucía acostadas en las camas del pequeño hotel. Durante años, su vida había sido una rutina precisa y controlada, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que algo en su interior se había movido. Se levantó y caminó hacia el ventanal con su taza de café humeante en la mano. Observó la ciudad desde las alturas, una vista que siempre había considerado impresionante, pero que ahora le parecía vacía. Se preguntó cómo era posible que, en medio de esa inmensidad, dos niñas hubieran quedado tan completamente solas. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Laura, su asistente. «Buenos días, señor Herrera», saludó ella al otro lado de la línea. «¿Quiere que programe las reuniones para hoy?» Tomás dudó antes de responder. Sus reuniones, sus contratos, los números, todo aquello que solía darle propósito, ahora se sentía irrelevante. «No, Laura, cancela todo por hoy», dijo con un tono firme. Hubo un breve silencio al otro lado, sorprendida. «Sí, tengo algo más importante que hacer», colgó el teléfono antes de que Laura pudiera responder. No quería explicaciones, sabía lo que debía hacer. En el hotel, Ana y Lucía despertaban lentamente. Lucía fue la primera en abrir los ojos, estirando sus pequeños brazos sobre la cama suave. Se giró hacia su hermana, que aún dormía profundamente, y sonrió al verla tan tranquila. Era raro que Ana durmiera así, sin estar pendiente de los ruidos exteriores ni sobresaltarse cada pocos minutos. Lucía se levantó y caminó descalza hasta la ventana. A través del vidrio podía ver a la gente apresurada en las calles, los coches, los vendedores ambulantes. Era la misma ciudad de siempre, pero hoy se sentía diferente, más segura, más amable. Ana se despertó poco después, frotándose los ojos y sentándose en la cama. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Al mirar alrededor, notó a su hermana junto a la ventana y el corazón se le apretó. Había pasado tanto tiempo protegiendo a Lucía que se había olvidado de lo que se sentía estar en un lugar donde no era necesario estar alerta todo el tiempo. «¿Tienes hambre?», preguntó levantándose. Lucía asintió. «Un poco, pero estoy feliz. Dormí muy bien». Ana sonrió débilmente. Ella también lo había hecho, aunque no lo admitiría. Una hora después, Tomás llegó al hotel. Vestía un atuendo más informal que de costumbre, jeans oscuros y una chaqueta ligera. No quería parecer tan distante como la última vez. Llevaba consigo 2 bolsas con ropa nueva y algunos víveres. En la recepción, la mujer, tras el mostrador, lo reconoció de inmediato. «Buenos días, señor Herrera. Las niñas están en su habitación. Parecen estar bien», dijo con una sonrisa amable. Tomás asintió. «Gracias». Subió las escaleras en lugar de tomar el ascensor, como si el tiempo para pensar en cada paso fuera necesario antes de enfrentar lo que vendría. Frente a la puerta, respiró hondo y tocó suavemente. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera. Ana apareció primero, con expresión seria, pero menos desconfiada que el día anterior. Detrás de ella, Lucía asomó la cabeza con una sonrisa tímida. «Hola», saludó Tomás. «¿Puedo pasar?». Ana dudó, pero finalmente se apartó para dejarlo entrar. Tomás entró y dejó las bolsas sobre la pequeña mesa. «Les traje algo de ropa nueva y algunas cosas para que tengan mientras estén aquí», explicó. Lucía corrió hacia las bolsas con entusiasmo, abriéndolas y sacando cuidadosamente las prendas. Había abrigos cálidos, camisetas limpias y un par de zapatos nuevos para cada una. Sus ojos se iluminaron al ver un peluche pequeño dentro de una de las bolsas. «¡Mira, Ana!», exclamó, levantando el peluche. Ana, por su parte, se mantenía más reservada, aunque por dentro sentía una punzada de emoción. Miró a Tomás, cruzando los brazos. «¿Por qué haces esto?», preguntó directamente. «No nos debes nada. Ya estás bien». Tomás se sentó en la silla junto a la mesa y respiró hondo antes de responder. «Tal vez no les deba nada, pero siento que sí», admitió. «No solo por salvarme la vida, sino porque creo que merecen algo mejor. Nadie debería tener que vivir como ustedes lo han hecho». Ana bajó la mirada. Era difícil escuchar esas palabras.
Estaba acostumbrada a las promesas vacías, a los adultos que decían que querían ayudar pero luego desaparecían. ¿Y qué pasa después?, preguntó finalmente. ¿Te vas a cansar y nos dejarás aquí? Tomás sintió un nudo en la garganta. Era una pregunta dura, pero honesta. No lo sé, respondió con sinceridad, pero quiero intentarlo. Quiero ayudarlas a encontrar un lugar seguro, no solo por unos días. Lucía dejó el peluche a un lado y se acercó a Tomás. ¿Podríamos quedarnos contigo?, preguntó con voz suave. No quiero volver a las calles. La pregunta lo desarmó. No había considerado esa posibilidad tan directamente. Había pensado en pagarles un lugar donde quedarse, encontrar algún programa social, pero la idea de que esas niñas volvieran a estar solas le resultaba insoportable. No sé si podría hacer eso, dijo con honestidad, pero puedo buscar una solución, una donde no estén solas. Ana se interpuso entre su hermana y Tomás, protegiéndola como siempre. No queremos ir a un orfanato, dijo. Solo queremos estar juntas. Tomás asintió lentamente. Comprendía el miedo que sentían. Sabía que separarlas sería peor que dejarlas en la calle. Les prometo que encontraré una forma de que estén juntas y seguras. Unos segundos. Ana lo miró fijamente. Quería creerle. Quería pensar que esta vez sería diferente, pero el miedo a ser decepcionada estaba ahí, siempre presente. Está bien, murmuró, pero si rompes esa promesa, nos iremos. Tomás sonrió débilmente. Trato hecho. Más tarde, Tomás salió del hotel sintiéndose diferente. Sabía que acababa de hacer una promesa enorme, una que no podía romper. Y, por primera vez en años, estaba dispuesto a luchar por algo que no estuviera relacionado con el dinero o los negocios. Marcó el número de Laura en su teléfono mientras caminaba hacia su coche. «Señor Herrera», respondió ella. «¿Todo bien?» «Sí. Necesito que investigues opciones para adopción temporal o tutelas legales. Quiero asegurarme de que esas niñas tengan un hogar», dijo directamente. Hubo un breve silencio al otro lado. «¿Estás seguro?», preguntó Laura sorprendida. «Más que nunca». Colgó la llamada y se quedó un momento en silencio. Sabía que esto no sería fácil, que su vida cambiaría para siempre, pero por primera vez sentía que valía la pena. En su mente, la imagen de Valeria apareció brevemente. Su pequeña sonrisa iluminaba su memoria, y por un instante sintió que ella estaría orgullosa de lo que estaba haciendo. Las horas transcurrían lentamente, mientras Tomás Herrera esperaba en su lujoso apartamento una llamada de su asistente, Laura. Había sido un día agitado, lleno de conversaciones con abogados y trabajadores sociales. Cada nuevo requisito, cada formulario legal, era un recordatorio de la complejidad de lo que estaba intentando hacer. No era tan simple como ofrecer un techo y comida. Había reglas, procedimientos, permisos, pero Tomás estaba decidido. Por primera vez en años, sentía que algo realmente importaba. Mientras tanto, en el hotel, Ana y Lucía jugaban en la habitación. Era una escena inusual para ellas. Lucía había convertido una de las sábanas en una capa improvisada, corriendo por la habitación, mientras Ana dibujaba en una hoja de papel con los lápices que Tomás les había traído el día anterior. A pesar de su naturaleza desconfiada, Ana no podía negar que se sentía diferente. Había algo en este hombre que, aunque extraño y distante al principio, parecía genuino en su deseo de ayudarlas. «¡Ana, soy una superheroína!», gritó Lucía, saltando sobre la cama con su capa improvisada. Ana sonrió, aunque intentó ocultarlo. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a su hermana realmente feliz, sin miedo, sin hambre. «Ten cuidado», advirtió Ana, aunque su tono carecía de la... Lucía se detuvo y se acercó a la mesa donde Ana dibujaba. «¿Qué haces?», preguntó, inclinándose para mirar el papel. Ana apartó ligeramente el dibujo, avergonzada. Era un retrato torpe de ellas dos,
de pie frente a una casa sencilla, una especie de anhelo silencioso. «Nada», murmuró. Lucía no insistió. Sabía cuándo dejar a su hermana en paz. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Ana se levantó al instante, su instinto protector volviendo a la superficie. Se acercó lentamente con firmeza. «¿Quién es?» «Soy yo», respondió la voz familiar de Tomás. «¿Puedo pasar?» Ana abrió la puerta con cautela. Al verlo, su expresión se suavizó ligeramente. Llevaba varias bolsas en las manos, llenas de comida caliente y algunos libros infantiles. «Hola», saludó Tomás, entrando en la habitación. Lucía corrió hacia él con una sonrisa amplia. «Tomás, ¿qué trajiste?» Tomás se agachó para estar a su altura. «Un poco de comida y...» Sacó uno de los libros. «Algo para que puedas leer. Antes de dormir». Lucía tomó el libro emocionada. «Gracias». Ana observaba desde la distancia, sus brazos cruzados sobre el pecho. Aún le costaba confiar plenamente, pero ya no sentía el mismo temor que antes. Había algo en la forma en que Tomás miraba a su hermana, en su voz suave que le hacía creer que tal vez, solo tal vez, no las abandonaría como los demás. «¿Podemos comer juntos?», preguntó Tomás, mirando a ambas. Lucía asintió de inmediato. Ana dudó unos segundos, pero finalmente se encogió de hombros. «Está bien». Se sentaron alrededor de la pequeña mesa, disfrutando de la comida caliente. Durante la cena, Tomás intentó iniciar una conversación. «¿Qué te gusta dibujar?», le preguntó a Ana, señalando el papel sobre la mesa. Ana lo miró, sorprendida de que se interesara por algo tan trivial. «Personas, casas, cosas que no tengo», respondió con franqueza. Tomás asintió sin saber exactamente cómo reaccionar. «¿Dibujas bien?», murmuró al fin. Ana bajó la mirada, pero una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. «¿Y tú?», preguntó Lucía. «¿Qué te gusta hacer?». Tomás no esperaba esa pregunta. Se quedó en silencio por un momento, pensativo. «Trabajo mucho», respondió al fin. «Pero antes me gustaba pasar tiempo con mi hija». Las palabras salieron con dificultad. Era la primera vez que mencionaba a Valeria desde su muerte. Lucía lo miró con curiosidad. «¿Dónde está ella?». Tomás tragó saliva, intentando mantener la compostura. «Ya no está aquí», respondió suavemente. «Fue hace mucho tiempo». Sí. Ana, que había permanecido en silencio, levantó la mirada y observó a Tomás por un momento. Por primera vez vio algo en él que no había notado antes: dolor. No ese dolor pasajero que siente alguien cuando pierde algo material, sino un dolor profundo, arraigado. «¿La extrañas?», preguntó. Tomás asintió lentamente. «Cada día». Hubo un momento de silencio entre los tres. No era incómodo, sino una pausa llena de comprensión. Por primera vez, Ana entendió que tal vez este hombre no estaba tan roto como parecía, o tal vez lo estaba, pero de una manera que ella podía entender. Más tarde, mientras Tomás recogía los platos vacíos, se volvió hacia las niñas. «Estuve hablando con algunas personas hoy», comenzó. «Hay formas de que puedan quedarse juntas, en un lugar seguro. Estoy trabajando en ello». Lucía aplaudió emocionada. «¿Podremos vivir en una casa?», preguntó. Tomás sonrió débilmente. «Eso espero». Ana, sin embargo, frunció el ceño. «¿Por qué estás haciendo todo esto directamente? No somos tus hijas». Tomás suspiró, dejando los platos sobre la mesa. No lo son. Pero cuando las vi allí, ayudándome sin que nadie más se acercara, entendí algo. Durante años he estado solo, ignorando a todos a mi alrededor. No quiero seguir así. No quiero seguir ignorando lo que es importante». Ana no respondió al instante. Sus ojos se encontraron con los de Tomás, y por primera vez vio algo que no esperaba: honestidad. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si los dejas, nunca te lo perdonaré». Tomás asintió solemnemente. «No planeo hacerlo». Esa noche, cuando Tomás regresó a su apartamento, se sentó frente a la foto de Valeria. Observó la imagen durante un largo rato antes de hablar en voz baja. «Estoy intentando hacer algo bien», susurró.
No sé si es suficiente, pero estoy intentándolo. Sabía que nunca podría recuperar a su hija, pero tal vez, solo tal vez, podría hacer algo significativo por Ana y Lucía. Tal vez podía encontrar algo de redención en medio de su propio dolor. Por primera vez en años, Tomás sintió que su vida podría tener un nuevo propósito. Los días siguientes transcurrieron como una delicada danza entre la esperanza y la cautela. Tomás visitaba a Ana y Lucía cada mañana y cada noche, asegurándose de que no les faltara nada mientras trabajaba incansablemente en los aspectos legales necesarios para poder ofrecerles algo más permanente. Sin embargo, cada visita no era solo una transacción de comida o ropa, era una lenta construcción de confianza, un puente que ambos lados aprendían a cruzar. En la habitación del hotel, la transformación era evidente. Las niñas ya no lucían tan frágiles ni tan sucias. Tenían ropa nueva, comían bien y por primera vez en mucho tiempo dormían sin miedo. Pero más allá de lo material, lo más importante era la pequeña chispa de esperanza que comenzaba a encenderse en sus corazones. Esa mañana, Tomás llegó con algo especial bajo el brazo, una caja llena de materiales de arte. Entrar en la habitación, encontró a Lucía dibujando con los lápices que les había traído días antes, mientras Ana hojeaba uno de los libros infantiles. ¡Tomás!, exclamó Lucía corriendo hacia él. ¡Mira lo que dibujé! Le mostró un torpe pero encantador dibujo de 3 figuras, Ana, Lucía y un hombre alto al que Lucía le había dibujado un sombrero, aunque Tomás no solía usar uno. Aún así, reconoció inmediatamente la representación. ¿Ese soy yo?, preguntó con una sonrisa. Lucía asintió, orgullosa. Sí, somos nosotras y tú, porque ahora estamos juntos. Tomás sintió un nudo en la garganta. No se esperaba algo tan simple pero profundo. Era un reflejo de lo que Lucía ya comenzaba a sentir, una conexión, algo que Ana aún se negaba a aceptar por completo. «Traje algo para ti también, Ana», dijo dejando la caja sobre la mesa. Ana se acercó con cautela y abrió la caja. Dentro había cuadernos de dibujo, acuarelas, pinceles y más lápices de colores. «Dijiste que te gustaba dibujar», explicó Tomás. «Pensé que te gustaría tener mejores herramientas». Ana no dijo nada al principio. Sus ojos recorrían los materiales con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era extraño para ella recibir algo así, sin condiciones, sin un «a cambio de». Finalmente murmuró un simple «gracias, fue suficiente». Tomás entendió que, para Ana, esas palabras eran más valiosas que cualquier gesto grandilocuente. Mientras las niñas jugaban y dibujaban, Tomás se apartó unos minutos para hacer una llamada. Salió al pasillo del hotel y marcó el número de su asistente, Laura. «¿Cómo van las cosas?», preguntó en cuanto ella respondió. «He estado hablando con los abogados», respondió Laura. «No es fácil. Para adoptar legalmente a las niñas, habría que pasar por un proceso largo, especialmente porque no hay registros claros sobre su situación. No hay actas de nacimiento registradas ni datos de familiares». Tomás se frotó el rostro con frustración. Había esperado que fuera complicado, pero no tanto. «¿Tutela temporal?», insistió. «Eso podría ser más rápido», explicó Laura. «Puedes obtenerla mientras el proceso de adopción avanza. Pero, Tomás, ¿estás seguro de esto?». Tomás miró hacia la puerta de la habitación, donde podía escuchar la risa de Lucía filtrándose por la rendija. «Más que nunca», afirmó. Colgó la llamada y respiró profundamente. No había vuelta atrás. Ya no se trataba de saldar una deuda moral. Era algo más profundo. Quería ser parte de sus vidas. Esa tarde, Tomás llevó a las niñas cercano. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un pequeño campo de juegos. Lucía corrió de inmediato hacia los columpios, mientras Ana se quedó más cerca de Tomás, aún vigilante. «¿Por qué vinimos aquí?», preguntó Ana. «Quería que tuvieran un poco de aire fresco», respondió Tomás.
y pensé que sería agradable para ustedes. Ana observó a Lucía reír mientras se balanceaba en el columpio. Era una imagen que rara vez había visto. Su hermana, siendo simplemente una niña. «¿Siempre fuiste rico?», preguntó de repente Ana, volviéndose hacia Tomás. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero respondió con sinceridad. «No, crecí en un barrio muy humilde. Mi madre trabajaba todo el día, apenas teníamos para comer. Pero me esforcé mucho para tener una mejor vida». Ana asintió lentamente. «¿Y ahora eres feliz?». La pregunta, aunque simple, fue como un puñetazo al estómago. Tomás guardó silencio por un momento antes de responder. «No lo era», admitió. «Pero estas últimas semanas algo ha cambiado». Ana no dijo nada, pero en el fondo entendía lo que él quería decir. A veces la soledad pesaba más que el hambre o el frío. En ese momento, Lucía corrió hacia ellos con una sonrisa amplia. «Tomás, empújame en el columpio», pidió emocionada. Tomás se levantó y siguió a Lucía hacia el columpio. Ana los observó desde la distancia, viendo cómo empujaba suavemente a su hermana, haciendo que su risa llenara el aire. Fue entonces cuando Ana sintió algo extraño, una punzada en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza, y ese sentimiento la aterraba. Al final del día, mientras regresaban al hotel, Lucía se quedó dormida en el asiento trasero del coche. Ana observaba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Tomás rompió el silencio. «Ana, sé que confías en mí menos que Lucía», dijo. «Y lo entiendo, pero quiero que sepas algo». Ana giró la cabeza hacia él, esperando. «No las abandonaré, no prometo ser perfecto, pero haré todo lo posible para que estén bien, para que estén juntas y seguras». Ana tragó saliva. Parte de ella quería creerle, pero otra parte, la más fuerte, le gritaba que no debía hacerlo, que no debía bajar la guardia. «Eso espero», susurró finalmente. Esa noche, Tomás se quedó despierto en su apartamento, sentado frente a la ventana. La ciudad se extendía ante él, pero esta vez no sentía ese vacío habitual. En su mente, las imágenes del día volvían una y otra vez. La risa de Lucía, la mirada de Ana, la esperanza que poco a poco iba naciendo. En ambas, sabía que el camino por delante sería complicado, que aún quedaba mucho por resolver, pero por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Frente a él, la foto de Valeria seguía en el estante. Tomás la tomó entre sus manos y susurró: «Espero que estés orgullosa». Y por un instante sintió que, de alguna manera, su hija estaba allí, observándolo, sonriendo. Los días se sucedían con una cadencia extraña, lenta y veloz al mismo tiempo, como si el mundo estuviera en pausa solo para Ana, Lucía y Tomás. Cada jornada era un pequeño paso hacia un futuro incierto, pero por primera vez uno cargado de posibilidades. En el hotel, la habitación que en un principio había parecido fría y ajena, ahora se había convertido en un refugio temporal. Lucía llenaba las paredes con dibujos que Ana pegaba con cinta adhesiva, creando un espacio que comenzaba a parecer un hogar. Pero la incertidumbre seguía ahí, como una sombra silenciosa. Aquella mañana, Tomás llegó, más temprano de lo habitual. Llevaba consigo una carpeta con documentos legales y una mezcla de nerviosismo y determinación. Había logrado obtener la tutela temporal de las niñas, pero aún quedaba un largo camino hacia la adopción oficial, si es que ellas lo aceptaban. Tocó la puerta con suavidad. Ana fue quien abrió, como siempre, su rostro serio y vigilante, aunque esta vez sus ojos mostraban una pizca de curiosidad. «Buenos días», saludó Tomás con una sonrisa. «¿Puedo pasar?». Ana asintió y se apartó. Lucía estaba sentada en la cama, jugando con el peluche que Tomás le había regalado días antes. Al verlo, se levantó corriendo y lo abrazó por las piernas. «¡Tomás!», exclamó. «¿Hoy iremos al parque otra vez?».
Tomás sonrió, acariciando suavemente la cabeza de la niña. «Si quieren, claro», respondió. «Pero antes, necesito hablar con ustedes». Las niñas se sentaron alrededor de la pequeña mesa. Tomás colocó la carpeta frente a él y las miró con seriedad. Era un momento importante, completamente quería honesto. He estado trabajando en algo, comenzó. Hablé con abogados y trabajadores sociales para poder cuidar de ustedes de manera legal. Ana frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Tomás respiró hondo. No quería confundirlas ni presionarlas. Significa que, si ustedes quieren, podrían venir a vivir conmigo, explicó. No solo por unos días, sino de forma permanente. Sería su hogar. Lucía abrió los ojos con asombro. ¿De verdad?, preguntó emocionada. ¿Tendríamos una casa?, asintió. Tomás, sí, una casa de verdad, con sus propios cuartos, juguetes, comida, todo lo que necesiten. Lucía se giró hacia su hermana, sus ojos llenos de esperanza. Pero Ana no compartía el mismo entusiasmo. Permanecía en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Había esperado este momento durante años, un lugar seguro, un hogar, y sin embargo, ahora que estaba frente a ella, sentía miedo. Miedo de confiar, de ilusionarse y de que todo desapareciera como siempre había pasado. Preguntó Ana finalmente. ¿Por qué harías algo así por nosotras? Tomás esperaba esa pregunta. Sabía que Ana no se rendiría fácilmente. Era fuerte, protectora, y había aprendido a cuestionarlo todo. Porque ustedes me salvaron la vida, respondió con sinceridad, y porque desde que las conocí, algo cambió en mí. Durante años he estado solo, encerrado en mi propio dolor, pero ustedes me hicieron ver que aún hay cosas por las que vale la pena luchar. Ana lo miró fijamente, buscando mentiras o intenciones ocultas. No encontró ninguna. ¿Y si nos hartas?, preguntó. ¿Si un día te cansas y decides echarnos? La pregunta le rompió el corazón a Tomás. Comprendía perfectamente el miedo detrás de esas palabras. Eso no pasará, respondió con firmeza. No les prometo que todo será perfecto, pero sí les prometo que no las abandonaré. Lucía se levantó de su silla y abrazó a Tomás con fuerza. «Quiero ir contigo», exclamó. «Quiero tener una casa». Tomás sonrió, pero su mirada sabía que su decisión era la más difícil. Ana permaneció en silencio por varios segundos antes de hablar. «Está bien», dijo finalmente, «pero si rompes tu promesa, me llevaré a Lucía y no volverás a vernos». Tomás asintió solemnemente. Trato hecho. Esa tarde, Tomás llevó a las niñas a su casa por primera vez. El penthouse, antes frío y vacío, ahora tenía un aire diferente. Había comprado muebles más acogedores y decoraciones pensadas especialmente para ellas. Lucía corrió por los pasillos, explorando cada rincón, mientras Ana se mantenía cerca de la entrada, observando con cautela. «Este será tu cuarto», le dijo Tomás a Lucía, abriendo una puerta decorada con dibujos y peluches. La niña gritó emocionada y corrió hacia la cama, saltando sobre ella. Ana observó en silencio, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Tomás se acercó a Ana y abrió otra puerta. «Este es tu cuarto», dijo. «Es sencillo, pero puedes decorarlo como quieras». Ana entró lentamente. Era la primera vez en años que veía una cama solo para ella. Tocó las sábanas limpias, el escritorio vacío, las estanterías esperando ser llenadas. Sintió un nudo en la garganta, pero lo reprimió. «Gracias», susurró. Tomás sonrió. Sabía que esas palabras significaban más de lo que parecía. Esa noche, después de cenar juntos, Tomás se sentó en el sofá con un libro. Ana y Lucía jugaban en la alfombra frente a él, construyendo torres con bloques de colores. Por primera vez en años, la casa se llenaba de risas y sonidos de vida. Lucía se acercó a Tomás y se subió a su regazo. «¿Nos vas a leer un cuento antes de dormir?», preguntó. Tomás se sorprendió por la petición, pero asintió. «Claro que sí».
Las niñas se acomodaron en el sofá y Tomás comenzó a leerles un cuento. Sus voces se apagaban lentamente mientras el sueño las vencía. Ana luchó por mantenerse despierta, pero pronto su cabeza reposó sobre el hombro de Tomás. Él se quedó en silencio, sintiendo el peso ligero de las niñas dormidas a su lado. Era una sensación extraña pero reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba solo. Miró hacia la estantería, donde aún estaba la foto de Valeria. Esta vez, en lugar de dolor, sintió una calidez en el pecho. Sabía que su hija nunca regresaría, pero en ese momento comprendió algo. Podía honrar su memoria cuidando de estas niñas, dándoles lo que él no pudo darle a Valeria por más tiempo. Y con esa idea, cerró los ojos, permitiéndose un momento de paz que había creído perdido para siempre. El sol se alzaba sobre la ciudad, tiñendo los edificios de tonos dorados y anaranjados. Era un amanecer común para cualquiera, pero no para Ana, Lucía y Tomás. Este amanecer significaba algo más profundo, el inicio de un nuevo capítulo, de una vida que ninguno de los tres pensó que podría existir. En el penthouse de Tomás, la tranquilidad reinaba. Por primera vez en años, la casa no estaba dominada por el silencio y la soledad. Las risas, las voces y el eco de pasos pequeños llenaban cada rincón. Tomás observaba desde la puerta del pasillo cómo Ana y Lucía jugaban en la alfombra del salón. Lucía corría con su peluche en brazos, fingiendo que era una superheroína, mientras Ana, más seria, dibujaba en su nuevo cuaderno con lápices de colores. Pero incluso Ana sonreía ahora con más frecuencia, permitiéndose pequeños momentos de alegría, algo que le había estado vedado durante tanto tiempo. Pero en medio de esa aparente calma, Tomás sabía que aún había algo pendiente, algo que debía hacer para cerrar su propio ciclo de dolor y darle un verdadero hogar a las niñas. Y esa era la adopción definitiva. No solo ser su tutor temporal, sino su padre, oficialmente. Días después, Tomás estaba sentado en la oficina del juez de familia. Frente a él, una carpeta con documentos legales aguardaba para ser firmada. Las manos de Tomás temblaban ligeramente. Era el paso final, el que cambiaría sus vidas para siempre. El juez, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión severa pero amable, lo observó por encima de sus documentos. «Señor Herrera, este es un compromiso serio», dijo el juez. «No solo implica responsabilidades legales, sino emocionales. ¿Está completamente seguro de querer adoptar a Ana y Lucía?» Tomás levantó la vista. Ya no había dudas en sus ojos. «Sí», respondió con firmeza. «Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». El juez asintió y le entregó el bolígrafo. Tomás firmó los papeles con manos decididas. Cada trazo era una promesa de amor, de protección, de ser el padre que esas niñas nunca tuvieron. Cuando el juez le estrechó la mano y le entregó la documentación oficial, Tomás sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Valeria. Una mezcla de alivio y felicidad pura. De regreso en casa, Tomás encontró a Ana y Lucía en la cocina tratando de hacer galletas con la ayuda de Laura, su asistente, que ahora era parte de la familia extendida. Harina por todas partes, trozos de masa en el suelo y las niñas cubiertas de ingredientes. Lucía fue la primera en notar su llegada. «¡Tomás!», gritó corriendo hacia él. «¡Estamos haciendo galletas!». Él la levantó en brazos y la abrazó con fuerza. «Huelen delicioso», dijo riendo. Ana se acercó más despacio, siempre más reservada, pero sus ojos mostraban curiosidad. Tomás se arrodilló y sacó los documentos de adopción del maletín. «Quería mostrarles algo», dijo. Las niñas se acercaron. Tomás sostuvo los papeles frente a ellas. «Hoy el juez me dio algo muy importante. Ahora soy su papá, legalmente», explicó, su voz temblando por la emoción.
Ya no tienen que preocuparse nunca más por irse. Este es su hogar, para siempre. Por un momento hubo silencio. Lucía fue la primera en reaccionar. Saltó sobre Tomás, abrazándolo con fuerza. «¡Papá!», gritó emocionada. Pero Ana, como siempre, se quedó paralizada, luchando con las emociones que la desbordaban. Sus labios temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante años había reprimido sus sentimientos, construyendo muros para protegerse, pero ahora esos muros se rompían. «¿De verdad nunca nos vas a dejar?», preguntó con la voz quebrada. Tomás se acercó a ella y le sostuvo las manos. «Nunca», afirmó. «Eres mi hija ahora, tú y Lucía, y siempre lo seréis». Ana no pudo más. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras se lanzaba hacia Tomás, abrazándolo con fuerza. Era la primera vez que dejaba caer por completo sus defensas. «Te quiero, papá», susurró. Tomás cerró los ojos, sintiendo las palabras que tanto había anhelado oír, aunque nunca lo supo hasta ese momento. Las semanas pasaron y la transformación fue completa. El penthouse, antes frío y vacío, ahora era un verdadero hogar. Había dibujos pegados en la nevera, juguetes desperdigados por el suelo, risas resonando en cada habitación. Un día soleado, Tomás llevó a Ana y Lucía al cementerio. Era la primera vez que regresaba allí desde el funeral de Valeria. Caminó por el sendero arbolado hasta la tumba de su hija. Se detuvo frente a la lápida y respiró profundamente. «Valeria», comenzó a decir, «te extraño cada día, pero hoy estoy aquí para contarte algo». Las niñas se mantuvieron cerca, en silencio. Conocí a Ana y Lucía. Son increíbles, valientes, fuertes, y ahora son parte de nuestra familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que nunca dejarás de ser mi hija, pero quiero que sepas que estas niñas me salvaron. Me enseñaron a vivir otra vez». Ana se acercó tímidamente y colocó una flor sobre la tumba. «Valeria». «Hola», susurró. «No te conocimos, pero prometemos cuidar de tu papá». Lucía, sin entender del todo la profundidad del momento, también dejó una flor. «Y vamos a hacer muchas galletas juntas», dijo con inocencia. Tomás sonrió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Sabía que Valeria, donde quiera que estuviera, estaría orgullosa. Meses después, en una soleada tarde de verano, Tomás observaba a Ana y Lucía jugar en el parque. Corrían juntas, riendo, libres del peso que habían cargado durante tanto tiempo. Él estaba sentado en un banco con una sonrisa tranquila en su rostro. Por fin había encontrado algo que creía perdido para siempre: la paz. Ana se acercó corriendo y le entregó un dibujo. Era una casa con 3 figuras: Tomás, Ana y Lucía, todos con enormes sonrisas. «¿Te gusta?», preguntó. Tomás lo miró conmovido. «Me encanta», respondió. «¿Sabes qué es lo mejor de este dibujo?». Ana ladeó la cabeza curiosa. «Que es real». Ana sonrió ampliamente y lo abrazó con fuerza. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, pero para Tomás, Ana y Lucía era solo el comienzo de una nueva vida. Una donde ya no existía el miedo ni la soledad. Solo amor, familia y esperanza. Fin. Cierre para el video. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció el viaje de Tomás, Ana y Lucía? ¿Crees en las segundas oportunidades y en las familias que se forman por amor y no por sangre? Dale like, comparte y suscríbete para más historias conmovedoras. Y recuerda, a veces, familia que elige encontrarte es la que más necesitas.